¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 13 en el cual trataremos el tema sobre el examen de conciencia. En estos siguientes 3 días, ¿no? En el día de hoy y el día de mañana y pasado, estaremos viendo temas que se desprenden de alguna forma del tema del examen de conciencia. El día de mañana y pasado estaremos viendo tanto lo que es el examen general como el examen particular. Entonces, comenzamos con esta especie de introducción que en realidad no es tan extensa. En primer lugar, para entender o para poder abordar el tema del examen de conciencia, es conveniente entender cómo es que se hace en sí un poco la evaluación moral de nuestro obrar, ¿no? O sea, cómo es que moralmente nos enseña la Iglesia que hacemos la evaluación de los actos que cometemos. Lo hemos mencionado, si no me equivoco, en algún momento, pero igual para dejarlo un poco más claro, ¿no? Entonces, en primer lugar, la evaluación moral del acto que llevamos a cabo implica la evaluación de 3 puntos o de 3 realidades, ¿no? El objeto o acto, la intención o fin con la que llevamos a cabo este acto y las circunstancias o el contexto en el cual se desarrolla, ¿no? Entonces, en principio, las 3 realidades tendrían que ser buenas para que el acto sea considerado verdaderamente bueno, ¿no? De las 3 realidades, la que más pesa en sí es el acto, ¿no? El objeto. Em, ¿Por qué? Porque de hecho, si ya el objeto es malo, la intención no justificaría el acto, ¿no? Y las circunstancias normalmente lo que hacen es agravar o hacer más virtuoso el acto, ¿no? Más que pues determinar la moral del acto en sí que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces lo principal es pues el sentido del acto que llevamos a cabo, ¿no? Sí existe pues algunas circunstancias en las cuales el acto no siendo del todo bueno en sí mismo, es justificable pues bajo la intencionalidad final, ¿no? O sea, bajo el objetivo que tiene, ¿no? Por ejemplo, em, resguardar la verdad en ciertas circunstancias en las cuales podría poner, o sea, por disposición de la familia, ¿no? Se establece que de repente a una persona mayor conviene no decirle de repente la verdad sobre la gravedad de su situación porque se tiene pues información histórica que nos hace pensar que si es que le dijéramos la gravedad de su condición, podría hacer que su condición empeore. Entonces, en esa circunstancia, dado que el fin no es pues complacer, no se puede, o sea, mentir para salir de una situación incómoda, sino en realidad procurar el bienestar de alguien. Entonces, en ese sentido explícito, pues sí es válido, ¿no? También, por ejemplo, bueno, esa sí es una realidad que nos podría pasar, ¿no? Otra realidad que también aplica a este concepto, pero que en general es menos probable que nos pase, es, pues, por ejemplo, el acto de robar alimentos en caso de que estemos, pues, en una situación tan precaria que si no los robásemos, pues nosotros moriríamos o nuestra familia moriría, ¿no? O sea, podríamos ponerlos en un peligro mortal, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, no es que se justifique en sí mismo, pero dadas las circunstancias, ¿no? Es válido, pues, entender que, que se justifica, pues, este hurto en beneficio de la no muerte de un ser humano, ¿no? Claro que habría que entender también, pues, de que esta no es que se puede vivir bajo la mira de esta circunstancia, ¿no? Se debería ser una realidad que ocurra de forma extraordinaria. Entonces, esto un poco sobre la evaluación moral en sí. Luego, para entender un poco sobre el tema del pecado venial y el pecado mortal, que también lo hemos comentado, ¿no? En el pecado venial deja de subsistir no deja de subsistir la caridad, aunque sí se le ofende y se le hiere, ¿no? A la caridad. En cambio, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, ¿no? Por eso es que el pecado mortal además pues lleva pues a la condenación eterna en el infierno, ¿no? Para que el pecado mortal se dé concretamente, debe haber consentimiento, es decir, que lo haya querido cometer voluntariamente, que lo haya
cometido bajo conciencia de que efectivamente es pecado mortal, y además sabiendo pues de que es de materia grave, ¿no? Aquí podríamos preguntarnos un poco, ¿no? ¿Qué cosa es materia grave? ¿No? De hecho que mm, no es que se maneje de forma clara una lista explícita, de repente, o tan extensa, de todo lo que podría ser pecado mortal, porque bajo la evaluación inicial que hemos hecho, podrían entrar algunos contextos particulares, algunas intenciones particulares, ¿no? ¿Qué cosas sí sabemos, pues, que es un pecado mortal, ¿no? Atentar contra la vida humana, ciertos pecados propios que son contra Dios, ¿no? Como la blasfemia, como el sacrilegio, eh, bueno, sobre todo esos, algunos otros pecados también contra la castidad, contra la pureza, eh, el adulterio, ¿no? Y así, bueno, hay algunos otros, ¿no? Incluye, esos pecados contra la castidad incluyen, por ejemplo, la masturbación. Entiendo que también el ver pornografía, eh, y no estoy seguro si aún, no, bueno, ahorita no me viene ninguno más a la mente. También robar, ¿no? Robar es pues un pecado mortal. Depende también de aquello, o sea, del contexto en cuanto a aquello que robemos, entiendo, porque claro, digamos, por ejemplo, em, imprimir con las hojas del trabajo es un robo, de hecho, ¿no? O sea, de verdad es un robo. Estoy usando los bienes de la empresa en beneficio mío, ¿no? Alguien podría pensar que es una exageración, pero no lo es. Em, entonces, este pecado no sé si es de materia grave, ¿no? Pero en cambio, pues, no sé, ¿no? Robar un auto, ¿no? Robar una propiedad de otro, esto sí es un pecado mortal, ¿no? Pues además le causa un daño interior también a la persona, más allá de que le quita un bien que es suyo, ¿no? Igual, bueno, siempre es bueno, creo yo, que considerando que el contexto, ¿no? En el cual se da este examen de conciencia también está muy relacionado finalmente con la confesión, ¿no? Con el sacramento de la reconciliación, es provechoso preguntarle si es que tenemos dudas sobre algún pecado en particular al sacerdote, ¿no? Si es que el pecado que estoy confesando es grave o no. Normalmente igual los sacerdotes cuando confesamos pecados graves nos hablan particularmente sobre esos pecados, ¿no? Pero sí, bueno, es creo que conveniente preguntar si es que tenemos dudas sobre un pecado en particular, si es que es grave o no, para salir de esas dudas. Y bueno, luego recordar que estos pecados se dan en estas 4 dimensiones, ¿no? O 3, y bueno, la cuarta que en verdad aplica al no hacer ninguna de las otras 3, ¿no? Que es pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Tiende a ser más propio del pecado de los pecados de pensamiento, tienden a ser más veniales, ¿no? Porque normalmente no ejecuto un pecado en sí mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si en mi pensamiento, ¿no? En mi interior, genero odio, ¿no? Odio, rencor, le deseo mal a alguien, con un fuerte odio, como que, no sé, ¿no? Ojalá, por decir algo así, ¿no? Ojalá se vaya esa persona al infierno, espero que sufra tanto como pueda, o sea, que naturalmente son cosas graves, ¿no? O sea, no estamos hablando me incomoda que, no sé, la otra persona tenga más dinero que yo. Bueno, eso es envidia, pero no es de repente de materia grave, ¿no? Entonces, en general los pensamientos tienden a ser pues más de materia eh, venial, ¿no? O leve. Los pecados de palabra, estos sí pueden ser, bueno, de ambas dimensiones, dependiendo de la gravedad de aquello de lo que digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, el sacrilegio, la herejía, puede decirse de palabra, puede también pensarse de una forma, pero puede expresarse sobre todo, ¿no? Entonces, eso es un pecado mortal, ¿no? También se puede caer en pecado mortal si es que de alguna forma no mato, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo hace esta alusión en una parte del Evangelio, en el Sermón de la Montaña, cuando matamos a la gente con nuestra lengua, ¿no? Con nuestro hablar, ¿no? Entonces, cuando maltratamos a alguien con tanta severidad y violencia que en el fondo es pues pecado mortal, porque no podría ser otra cosa. Y también dependiendo de la dignidad de la persona, ¿no? Por ejemplo, sí, es diferente
o sea, ojo que toda forma de violencia verbal es pecado, ¿no? Solo que hay unos que podrían ser graves y otros veniales. Entonces, por ejemplo, una forma de verbal de violencia contra, no sé, ¿no? Alguien por ejemplo, estoy manejando, alguien me cierra, ¿no? Y yo caigo en violencia verbal, ¿no? Eh, Eso, dependiendo de lo que diga, pero eso puede ser pecado venial, salvo que diga algo demasiado grave, ¿no? Pero es diferente a que, por ejemplo, a que tuviese una esposa y a ella le diga algo grave, ¿no? Porque eso es una circunstancia mucho más agravante, ¿no? Además que forma parte de mi estado de vida, ¿no? Y formaría también parte de mis compromisos propios de mi estado de vida, ¿no? Que yo, pues, eh, hice un voto, ¿no? Frente a Dios en el altar por medio del sacramento, un voto sacramental. Entonces, eso lo hace, pues, de manera aún más grave. Y bueno, de obra, que en realidad son todos los demás, ¿no? Todos los demás, que los que normalmente pensamos son, pues, muchas veces de obra, ¿no? Ahí estarían también aquellos pecados que hablamos, sobre todo mortales, ¿no? Contra la lujuria, no, mejor dicho, contra la castidad, ¿no? Propios de la lujuria. Eh, y en general, bueno, diferentes pecados de obra, ¿no? Y también están los que son de omisión, ¿no? Que son omisión, pues, de pensamiento, palabra u obra, ¿no? Sobre todo de palabra y obra, ¿no? Porque de pensamiento, pues, de pensamiento podría ser en cuanto a que del pensamiento se origina esta palabra u obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, olvidarme de estar pendientes del bienestar de mi familia, eso también, pues, ¿no? Y que es algo que se origina en el pensamiento y que debería llevarse a una obra, eso también podría ser, pues, un pecado de omisión, ¿no? Omisión también en palabra, por ejemplo, al no defender la verdad por cobardía, eso también es un pecado, y dependiendo de la gravedad de la realidad que se está tentando, podría ser más grave aún, ¿no? Y también la omisión en obra, ¿no? También normalmente al defender realidades, ¿no? Un pecado grave, por ejemplo, en obra, en omisión, sería ver que alguien está en peligro de muerte y no, o sea, y si es que yo tengo la posibilidad de ayudarlo, exponiéndome en una medida que no necesariamente es mortal, no, o sea, restringirme por no querer asumir ningún costo, eso podría ser pecado mortal, ¿no? O sea, nosotros tenemos obligación también de defender la vida. Entonces también hay que, pues, por lo tanto, exponernos para defenderla en una circunstancia así que de hecho no debería ser igual tan común, ¿no? Pero igual para que tengamos estas ideas claras. En general, la evaluación de la moral cristiana se hace en base a los 10 mandamientos, ¿no? En algún momento sobre estos videos los revisamos, no los revisamos a tanta profundidad, ¿no? Si quieren saber más sobre este tema, les recomiendo revisar el catecismo. Si consideran particularmente que caen sobre todo en alguno de estos pecados, en algunos de los 10, ¿no? Puntualmente, si yo falto, por ejemplo, eh, no sé, ¿no? Contra el no codiciarás, ¿no? A veces soy codicioso, entonces podrías revisar particularmente este número de los 10 mandamientos en el catecismo, ¿no? Para no leer de repente todo porque es un poco más extenso, ¿no? Y ya, bueno, entramos aquí a la parte práctica del examen de conciencia, ¿no? Esto es una propuesta, en realidad no es que tenga que ser así, pero me parece que he tratado de elaborar una propuesta que toma como base diferentes realidades recomendadas por diferentes sacerdotes y, bueno, personas dentro de la iglesia. Recordar también aquí que para el examen de conciencia existen también recursos en Internet. No he puesto aquí, ese es el último slide de esta presentación. No he puesto uno adicional en el cual, digamos, se mencionen exámenes de conciencia, porque, por ejemplo, hay exámenes de conciencia en los cuales te plantean preguntas, ¿no? Que son bastante prácticos, ¿no? Entonces voy revisando las preguntas, me voy haciendo esas preguntas a mí mismo, si es que fallé en esto o no, y así voy examinando mi conciencia sobre las realidades que he ido viviendo, ¿no? Esos también son muy provechosos, ¿no? De alguna forma, este paso de revisar contra las preguntas podría incluirse dentro de alguno de estos que vamos a revisar ahora, ¿no? Entonces, en primer lugar, pedir a Dios la gracia de hacer un buen examen de conciencia, ¿no? Creo que es bien importante hacer esto porque a veces hacemos las cosas como que de forma automática y luego decimos, no sé, o sea, como que no podemos profundizar bien
y hay que pedir la gracia de Dios, ¿no? Hay veces que hay cosas que son más claras, más explícitas, que recuerdo alguna realidad particular, me peleé con alguien en el día, me incomodé con algo en particular, cometí un acto pecaminoso concreto que me acuerdo, y claro, eso va a mi examen de conciencia, pero a veces no examinamos bien qué otras realidades viví, ¿no? Entonces, bueno, primero pedir la gracia, en segundo lugar, traer a la memoria los recuerdos del día o de las últimas semanas, ¿no? Eso también en el contexto de que el examen de conciencia muchas veces se hace pues antes de la confesión, ¿no? Antes de la confesión es una obligación hacer el examen de conciencia, ¿no? Porque no puedo entrar a la confesión y decir que no me acuerdo nada porque no hice ningún examen de conciencia. O sea, es una falta de respeto al sacramento, ¿no? No puedo pedir perdón por las realidades que no he meditado y que no me duelen de alguna forma. Y considerando esto, pues hablo aquí de de las últimas semanas porque lo recomendable es confesarse cada 15 días, ¿no? O en toda ocasión en la cual tengamos pecado mortal. También se hace la práctica del examen de conciencia diario, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible convertirse o mejorar, ¿no?, en la vida cristiana si no soy consciente de las realidades en las cuales fallo. O sea, es una realidad bastante lógica. Entonces, es necesario hacer un examen de conciencia constantemente, ¿no? Hay institutos religiosos, sobre todo, que hacen este examen de conciencia 2 veces al día, ¿no? De hecho, San Ignacio también propone esta realidad, ¿no? Antes del almuerzo y antes de la cena, o después del almuerzo y después de la cena, eh, a- o, o el último antes de dormir, y el otro a mediodía, más o menos, ¿no? Entonces, es muy conveniente hacer esto, ¿no? Porque si no examino mi conciencia y no soy consciente de las cosas en las que fallo, nunca voy a, pues, proponerme cambiar, ¿no? Y no voy a saber ni qué cosa cambiar porque no sé en las cosas en las cuales fallo. Luego de tener en mi memoria estos recuerdos del día, ¿no? Compartir nuestras memorias con Dios, ¿no? Aquí se recomienda, si es que estamos haciendo un espacio de oración para hacer este examen de conciencia, que es lo más recomendable, compartir todas nuestras memorias, ¿no? O sea, de lo bueno y lo malo, concentrándome sobre todo en aquellas realidades que son propias del pecado, ¿no? Compartirlas y pedir perdón dentro también de este examen de conciencia, ¿no? Y luego permitir que Dios nos hable a la conciencia, ¿no? Que nos dé una sabiduría sobre estas realidades, que me ayude a entender cómo obré mal, cómo debí obrar mejor, qué cosa hubiese hecho Él ahí en esa circunstancia, por qué actué así, cuál es la raíz de este mal comportamiento que he tenido, a quiénes le he hecho daño, y así, ¿no? O sea, diferentes realidades que Dios puede traer a nuestra conciencia en este espacio, ¿no? Entonces, permitir que Dios nos hable también a través de nuestra conciencia, ¿no? Esto es bastante importante. Luego de haber recibido esta especie de retroalimentación de Dios, ¿no? A través de la conciencia, a través de este juicio, admitir y asumir nuestras faltas, ¿no? Admitirlas, asumirlas, entender en qué fallamos, incluso aunque duela, ¿no? Porque a veces es doloroso también, ¿no? Admitir que también yo tuve parte en una discusión, que también yo tuve parte de culpa en alguna realidad particular, o que finalmente fue mi culpa y no de nadie más, porque a veces queremos también echarle la culpa a los demás. Entonces, hacer eso, ¿no? Hacer un proceso en el cual humildemente, ¿no? O sea, en humildad, admitir y asumir nuestras faltas, ¿no? Admitiendo nuestras faltas, también renunciar al pecado, ¿no? O sea, renunciar a este pecado en particular, pedirle a Dios la gracia de no volver a pecar sobre esto, renunciar a la posibilidad de pecar más adelante, pedirle a Dios este discernimiento, este estar atento también, ¿no? Vigilante a estas realidades, y comprometerme de verdad, ¿no? A luchar por no pecar de nuevo sobre esto. Luego se puede establecer un plan de acción. Esto es mucho más propio aún de esos exámenes de conciencia específicos que son el general y el particular, sobre todo el particular. Pero también aquí hay que hacer un examen hay que establecer un plan de acción, ¿no? Es necesario. Muchas veces los sacerdotes o algunos sacerdotes proponen esto o preguntan esto en la confesión, ¿no? Y, bueno, ya cometiste, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora en adelante para que no ocurra? Entonces es importante tener algún tipo de plan de acción, porque no puedo decir que hoy quiero renunciar al pecado y no tomar un plan de acción, sería un poco absurdo, ¿no? Porque si de verdad quiero renunciar, necesito poner ciertas disposiciones, ¿no? Como que
como que ciertas murallas dentro de mi corazón para que el pecado no entre y entre más bien esta misericordia de Dios, este amor, este deseo de entrega, ¿no? Entonces, establecer un plan de acción que también pues dependerá de acuerdo al pecado contra el cual me estoy enfrentando, ¿no? Y finalmente, para cerrar este momento, agradecer a Dios, ¿no? Por su luz, por su sabiduría en este momento de oración, en este momento de discernimiento en el cual he hecho mi examen de conciencia, ¿no? Y bueno, eso sería en realidad todo por hoy. Recomendarles pues hacer este examen de conciencia diario, ¿no? Más de una vez a la semana, pero creo que por lo menos una vez a la semana porque claro, ¿no? De ahí pasan 2 semanas o más y voy a confesarme y no tengo noción de las cosas que he hecho, ¿no? Entonces ahí en la cola de confesión me pongo a pensar, oye, ¿qué cosa hice? Y claro, seguro que claro, si hago mi examen de conciencia una sola vez después de un mes, al final del mes, no voy a acordarme de todas las cosas que hice durante el mes, ¿no? Es lógico, ¿no? Otra gran ayuda es hacer el examen de conciencia y anotar las cosas en las que voy fallando, ¿no? Eso también me ayuda a asumir, ¿no? Como que yo hice tal cosa, ¿no? Y yo me arrepiento, ¿no? Entonces, también tener este control, ¿no? De las realidades en las cuales peco, con qué frecuencia peco, cuántas veces pequé sobre esta realidad, ¿no? Y así sucesivamente. Es muy provechoso, ¿no? Es muy provechoso, todos los santos lo recomiendan, la iglesia en general lo recomienda, y sobre todo los santos han sido muy adeptos en la práctica del examen de conciencia diario, y más aún, pues, 2 veces al día. Entonces, en general, pues, recomendarles esta forma de examen, y para que idealmente lo podamos hacer al menos una vez al día, de repente, al cerrar el día. Nos quedamos hasta aquí. El día de mañana, si no me equivoco, estaremos viendo el tema del examen general, ¿no? El examen de conciencia general, el examen general de conciencia. Así que bueno, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Un cálido abrazo.